La entrevista con Ramsés Yunes. Pues para nosotros es un privilegio contar con alguien que conoce perfectamente de estos asuntos. Fue muchas veces a Washington como secretario de Relaciones Exteriores. Ahora es rector de la Universidad de las Américas en Puebla, el doctor Luis Ernesto Derbez. Doctor, muchas gracias por su generosidad, por su gentileza y contestarnos para el público del 97.7 y del 101.1. Usted decía que la Cancillería había tejido fino, y sí tejió fino, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Ramsés? Muchas gracias por tenerme en su programa aquí con su auditorio. Pues la verdad, Ramsés, sí, hay que reconocerle al canciller Ebrard y a las, yo supongo, la embajadora de Washington, Marta Bárcena, que verdaderamente hicieron un muy buen trabajo, porque el trabajo más complicado era mantener a dos presidentes que pues yo diría, se ven continuamente como alguien que dice cosas que piensan sin reflexionar en ocasiones. Como chivos en cristalería, doctor. Más o menos. Y entonces tenerlos controlados, tenerlos realmente dentro del guión que se les escribió, fue algo muy bien hecho. Pero además que ese guión haya sido un guión que haya permitido que no hubiera insultos, que no hubiera ningún tipo de reclamos durante las reuniones públicas, eso es un trabajo muy bien hecho, y así lo conozco yo por la Cancillería. Tenemos un cuerpo diplomático de excelencia, sin duda, y en este caso en particular fue muy buena también la manera como ellos definieron el contenido de las reuniones, la parte pública de las reuniones y finalmente la cena, que representaba para mucha gente la culminación de un mensaje en torno al Tratado de Libre Comercio. Es decir, lo que trataron tanto en la Casa Blanca como Palacio Nacional en la relación que se planteó era: esta es una reunión basada totalmente en el TEMEC, no tiene nada que ver, no vamos a entrar a temas ni de migración ni de seguridad, que también son parte integral de la agenda entre México y Estados Unidos. Usted, yo y a lo mejor mucha gente hubiéramos pensado, y ya lo metía usted también, pero no, sí, muchos de nosotros hubiéramos pensado que era importante que el presidente López Obrador pues llevara también un reclamo de la manera como se ha expresado, cómo el presidente Trump ha manejado su política migratoria en relación a los mexicanos que viven allá. Pero bueno, esta fue una definición muy clara, pragmática, de corto plazo. Y Ramsés, eso es muy importante. Lo que definió el gobierno de México fue claramente: vamos a ganar la batalla de término corto desde el día de hoy hasta la terminación del mandato del presidente Trump, que es por allá del 20 de enero del año próximo, porque lo importante para nosotros es que el TEMEC funcione, que no haya amenazas con respecto a el comercio internacional entre México y Estados Unidos, y a través de ello tengamos la recuperación de la economía mexicana, dado que el gobierno de México le está apostando el 100% a la recuperación, al proceso de exportaciones México-Estados Unidos. Entonces, hay que verlo en esa perspectiva. Eso es lo que buscaba el gobierno mexicano, ese es el planteamiento que lleva y eso es lo que logró. ¿Qué buscaba el gobierno americano? Bueno, no el presidente Trump, sino el candidato Trump buscaba lo que obtuvo. Una presentación en la cual el presidente de México empieza y presenta una serie de elogios al presidente de los Estados Unidos, diciéndole que no ha habido un presidente que respete más a México, que no ha habido un presidente que nos trate mejor, etcétera. Lo cual no era necesario, en mi opinión. Pues sí. Y creo yo que esa parte del discurso del presidente López Obrador fue lo que echó a perder, por lo menos para alguien como yo, lo que fue la relación y lo que hasta ese momento era una muy buena reunión, porque al elogiarlo tanto, al decir tantas cosas que todo mundo sabemos que no es cierto, es que no es cierto. El verdadero problema no es la pérdida de credibilidad que pueda tener con gente acá en nuestro país, es también que se metió de lleno en la contienda electoral de Estados Unidos, respaldando al candidato Trump. Esa misma noche, antes que terminara la cena, ya se encontraba la campaña de Trump sacando lo que había dicho el presidente López Obrador a favor de Trump, en respuesta a comentarios que había hecho el candidato demócrata Biden, en el cual estaba reclamando y recordándole a la gente, particularmente a los latinos en Estados Unidos, todo lo que Trump había dicho y lo que había planteado respecto a lo que eran los migrantes y los migrantes mexicanos.
Entonces, doctor, ¿usted considera que ese discurso fue el prietito en el arroz de un buen encuentro bilateral, de un buen encuentro de gira de trabajo? Y los demócratas pues andaban enojados también, ¿no? Bueno, es que al hacer lo que hizo el presidente, de por sí era entremeterse, ¿no? Llegar en medio de una campaña es entremeterse. Pero creo que los demócratas lo hubieran tomado con un poquito menos de sal, de menos de coraje, si el presidente no hubiera hecho esas expresiones, porque al dar esas expresiones robustece la campaña de Trump, no, no la presidencia de Trump, la campaña de Trump. Es decir, no está robusteciendo el presidente López Obrador al presidente Trump, está robusteciendo al candidato Trump. Claro. Y eso sí molesta, como le molestaría a cualquiera en nuestro país, que vengan a meterse en la campaña política. Sí. Ahora, la respuesta ya se recibió, Ramsés. Inmediatamente después de lo que mencionaron todos, salió una carta de una serie de diputados, o como se conocen allá, representantes, diputados del Congreso de Estados Unidos, que mandan la carta al presidente López Obrador, y en ella delinean muy claramente la estrategia de lo que va a ser su ataque. Le reclaman el que haya hecho la reducción del 75% del gasto corriente. Le reclaman el que se haya metido a la cárcel a una defensora de trabajadores allá en el estado de Tamaulipas, en Reynosa y Matamoros. Le reclaman el que no se tengan todavía las verificaciones legales desde el punto de vista de trabajo y el trabajo de infantes. En otras palabras, le empiezan a poner la agenda muy clara de represalia de los demócratas a el TEMEC y al gobierno de México en cumplimiento de las cláusulas del TEMEC. De modo que usted ya puede perfilar dos cosas. Uno, pues sí, en el corto plazo vamos a ganar porque Trump seguirá siendo presidente hasta enero. Pero en caso de que perdiera Trump la elección el día 3 de noviembre y los demócratas controlaran, como todo parece indicar, tanto la presidencia como el Congreso americano, ya tenemos la lista de lo que van a estar reclamando y por lo tanto interviniendo en el TEMEC y afectando el beneficio de México de mediano y largo plazo. ¿Ganamos en el corto? Sí. ¿Perdimos en el mediano y largo? También. Y yo lo atribuyo en gran medida a ese final de discurso, innecesario en mi opinión. Efectivamente. Doctor, 2 puntos más. Usted hablaba que se tendría que ver cómo se actuaba en la cena con los empresarios. Usted decía que era lo importante, la cena ahí. Y fue muy importante porque el mensaje que mandó el presidente López Obrador es, mira, yo traigo aquí a todos los grandes empresarios de México y me están respaldando. Fíjate que bien hablan de mí y fíjate también que están hablando de inversiones en los dos países, en Estados Unidos y en México. Y tú trajiste a los empresarios que representan a los sectores más importantes para el TEMEC en México, que es la parte automotriz, la parte de telecomunicaciones y la parte de energía, que eso era muy importante, tener sentados ahí a varios de los empresarios fuertes de las compañías petroleras americanas. ¿No tendría que estar Rocío Nale ahí como secretaria de Energía, doctor? Bueno, Rocío Nale yo creo que no, pero lo que sí la pregunta que uno debe hacerse es, ¿por qué el presidente López Obrador no llevó como parte de su comitiva a los que negociaron el TEMEC? Sí. ¿Por qué no llevó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Por qué no llevó a el señor Calas, que fue el negociador en jefe, por llamarlo así, en el cuarto adjunto del sector empresarial? Y ahí empieza también otra pregunta, que es, también la cena fue orquestada muy adecuadamente, porque la orquestaron de tal forma que no hubiera posibilidad de algo negativo durante la misma. Entonces, por eso yo digo que tejió muy fino la Cancillería, porque lo que logró la Cancillería es que los espectáculos, las partes donde se iba a hacer público, fotografías, discursos, etcétera, todo saliera de acuerdo a guión. Hay que reconocerle ese trabajo diplomático a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, al canciller Ebrard, a la embajadora Marta Bárcena, pero también hay que reconocer que no vamos a ganar nada con todo esto que se hizo, claro, porque los empresarios pueden haber dado discursos, los otros pueden haber estado presentes, pero no cambia el hecho de que hemos creado condiciones negativas para la inversión extranjera en México con los cambios que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en el sector energético precisamente, y aún en otras cosas como fue el aeropuerto de Texcoco o como lo fue la cuestión de Brands allá en Baja California. Claro. Entonces, eso ahí está, eso no desapareció,
Pero lo importante en este viaje para la Cancillería, por lo menos, no hubo ningún desaguisado, ¿sí? Hubo la protesta allá en donde estaba el movimiento a Juárez de un grupo pequeño de mexicanos, pues sí, y eso siempre se va a dar, ¿no? Es decir, cualquier presidente, de modo, tenemos un dicho en México, sí, que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, y por lo tanto, pues cualquier presidente va a tener su grupo que está enemistado con sus políticas y sus posiciones, pero fue mínimo. Aquí trataron de maximizarlo muchas gentes en redes sociales, pero fue mínimo. La verdad, sí salió de acuerdo a guión, pero mi conclusión es, pues sí, qué bueno, pero no sirvió para mucho, excepto en el corto plazo esa ganancia que platico por el elogio que le hicimos a Trump, y por otro lado, en el mediano plazo, el gran riesgo que compró el gobierno de López Obrador de verdaderamente enojar a los demócratas. Esa carta, y si usted no la tiene, Ramsés, se la mando. Esa carta deja muy claro lo que tenemos que preparar para el futuro, porque si ganan, y todo parece indicar que van a ganar los demócratas, más vale que nos preparemos, Ramsés, porque ahí está la ruta que ya nos dijeron nos van a aplicar por habernos portado mal en este proceso. Pues ya me dio nota, doctor. A corto plazo gana México, pero a largo plazo es un gran riesgo, Ramsés. Estamos maximizando el riesgo de largo plazo, pero bueno, esa fue una decisión tomada por el gobierno del presidente López Obrador, y es una decisión que pues cada gobierno toma en su momento, ¿no? Pero sí creo que vale la pena que usted conozca la carta, Ramsés, y ojalá y su auditorio, porque lo que muestra esa carta, aunque está escrita obviamente en inglés, pero esa carta muestra qué es lo que ya están sacando los demócratas, y de ahí van a venir las represalias. Así es. Doctor, le agradezco mucho su elegancia y su generosidad. Mire, el embajador, el presidente sí le hizo caso al embajador Landau. Hoy se regresó de Guayabera a México. Bueno, eso es otra cosa, pero bueno. Yo vi que no le gustó ese tuitazo. No, Ramsés, porque yo no veo a un embajador mandando un mensaje de que, no lo dice tal cual, pero casi, mira, Andrés Manuel, vas a venir a Casa de Color, vístete de nativo, ¿no? Sí, no, pues no. Digo, yo francamente, eso sí lo considero ofensivo. Y habiendo sido secretario de Relaciones Exteriores de México, cuando eso ocurría, y ocurrió en algunas ocasiones con el entonces embajador americano, yo sí lo llamaba y le decía, oye, mijito, esto, tú respetas al presidente, ¿no? Sí, claro, así tiene que ser. Yo creo que eso tiene que ser, tiene que haber un respeto. El embajador pudo haber mandado un mensaje de que hace mucho calor, presidente, prepárese. Eso está bien, ¿no? En corto, ¿no? Pero o aún en público eso, no tengo problema. Pero otra cosa es que le mande el mensaje, oye, por cierto, vente de Guayabera, ¿no? Porque digo, ¿de veras? O sea, así nos llevamos. Sí, pues, si usted no es pues más que un embajador, ¿no? Doctor, le agradezco mucho su generosidad para el público del 97.7 y del 101.1. Ojalá hablemos en otro momento de este y otros temas, doctor. Muchas gracias, señor rector. Encantado, un abrazo, Ramsés. Muchas gracias por permitirme estar con su auditorio. No, al contrario, el honrado somos nosotros. Gracias al doctor Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, hablando que la Cancillería tejió fino en el encuentro entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahí dejó la nota, ¿eh? A corto plazo gana México, y si ganan los demócratas, a largo plazo hay que rezar, porque si ganan los demócratas no la vamos a pasar muy bien.